Bueno, en este nuevo video les voy a mostrar cómo realizar la vestimenta del Buda. Todo consiste en como un tipo pantaloncito y después esta parte que cubre el hombro. Importante de saber es que yo utilizo una aguja más grande. Normalmente para el muñeco yo lo tejo con 2,5 milímetros y esta es 3,5, o sea que son 2 números más. ¿Por qué hice esto? Simplemente porque quería que estuviera como más ligero, no tan duro. Si lo hubiera hecho con el mismo ganchillo me hubiera quedado como más duro, más difícil que no tiene movimiento, podemos decirlo así. Esa es básicamente la razón. Bueno, vamos a empezar haciendo la parte de adelante del pantalón. Vamos a montar 21 cadenas. Y vamos a hacer 20 medios puntos altos. Bien, ahora desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 9 vamos a hacer una cadena subida, giramos y un medio punto en cada punto. Nos quedaría en total 20 puntos. Bien, acabo de terminar mi cuadrado del pantalón de la parte de adelante. Ahora lo que tengo que hacer es repetir el mismo procedimiento para la parte de atrás, pero le tengo que agregar 2 vueltas más. O sea, vamos desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 11. Hacemos los 20 medios puntos altos. Bien, acabo de terminar la parte de adelante. Ahora lo que hacemos con nuestros 2 cuadraditos es marcar 4 puntos en el medio, que esos son los que no vamos a tejer. Y lo mismo repetimos con el cuadradito de atrás. Y ahora vamos a empezar a unirlos. Eso me había quedado en la parte de atrás, que es el más largo. Ahí continúo tejiendo. Primero hago un punto deslizado y levanto una cadena. En ese mismo punto voy a continuar tejiendo el medio vareta, medio punto alto. Y continúo toda la vuelta. Nos debería quedar en total 16 medios puntos altos, medios puntos altos.
Bien, ahora desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 13 vamos a hacer 16 medios puntos altos. Bien, acabo de terminar de tejer la pierna, así es como quedaría. Y ahora vamos a repetir exactamente lo mismo para la otra pierna. Empezamos desde acá, del costado, y seguimos dándolo vuelta y hacemos en total 13 vueltas. Y así es como debería quedar el pantalón. Bien, y así es como quedaría si lo pongo. Lo que nos faltaría hacer es coser los costados, que tenemos que empezar desde arriba para abajo, porque puede ser, va a quedar un poco fruncido, pero justamente lo hice de esta manera porque tenemos más cuerpo de la parte de atrás, ¿no? Porque está sentado. Y aparte de eso, también entre las piernas vamos a tener que coser esos 4 puntos que dejamos en el medio. Y repetimos lo mismo para el costado. Bien, acabo de coser los costados, acá en el medio y el otro costado. Y así, miren que... Y así es como me debería de quedar. Bien, ahora vamos a empezar con la parte del que cubre el hombro. Bien, para la parte del volado de los hombros vamos a hacer 41 cadenas. Después vamos a hacer 5 puntos enanos. Cinco medios puntos. Cinco medios puntos altos. Diez puntos altos. Cinco medios puntos altos. Cinco medios puntos. Uy. Y 5 puntos enanos. Bien, ahora desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 10 vamos a ir alternando entre entre blow y flow, que sería
la hebra de atrás o la hebra de delante. ¿Para qué es esto? Es para darle como un relieve, para que parezca que es como una tela caída y fruncida. Vamos a hacer desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 10. Vamos a ir alternando, como había dicho, entre blow y flow. 5 puntos enanos, 5 medios puntos, 5 medios puntos altos, 10 puntos altos, 5 medios puntos altos, 5 medios puntos, 5 puntos enanos, y nos deberían quedar en total 40 puntos. Bien, ahora estoy trabajando con la hebra de adelante. Bien, como verán, acá se ve la hebra, que es la que no agarré. Ahora en esta vuelta vamos a levantar una cadena y vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer en la parte de la hebra de atrás. Entonces hacemos de esta manera. Bien, y así es como les debería quedar. Siempre se tiene que ver como que la hebra que no tejieron, y del otro lado no se ve nada, pero es para dar como la forma de fruncido. Bueno, así tienen que seguir hasta la vuelta número 10. Bien, y así es como nos debería de quedar, como si estuviera fruncido. Bien, y ahora agarramos nuestro Buda y lo colocamos de esta manera, así, y lo cosemos así, y después del otro lado también hacemos exactamente lo mismo.
Acá también le hago una puntada para que no se caiga y así es como quedaría. Bien, este es el resultado final. Ya lo terminé de coser, de adelante, de atrás. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.